Hola, ¿qué tal? Saludos. Esta entrevista que vamos a hacer en este momento, en realidad es que venía siendo pedida y solicitada por los seguidores en Twitter ya durante los últimos días, que estaban muy interesados y muy preocupados sobre la situación de los precios del petróleo. Y bueno, Jaime Brito siempre ha estado dispuesto. Yo era el que no había estado muy disponible para poder hacer esta entrevista, pero ya por fin estamos aquí para hablar de esta situación con Jaime Brito, PFC Energy desde Washington, experto como nadie en esta materia. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Aquí estamos. Te digo que aquí en Twitter los seguidores han estado muy preocupados siguiendo el precio del petróleo. Yo acabo de escuchar hoy en la radio aquí en Estados Unidos que uno de los presidentes de las grandes petroleras americanas dijo que el problema que está pasando, la razón por la cual está subiendo el petróleo de manera tan importante, 20% en lo que va de este año, nada más en estos 3 meses, dice que hay un problema por el lado de los suplidores o de la oferta. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, sí es una interpretación adecuada, es decir, hay dos motivos básicos para que el precio de la gasolina se esté incrementando de enero a la fecha. Del petróleo. Bueno, lo que pasa es que y después la gasolina, claro. La gasolina es lo que nos pega más, ¿no? Pero bueno, de manera estructural, lo que no habíamos visto el año pasado o en años anteriores es que tenemos una situación geopolítica bastante tensa con el segundo país más importante productor a nivel mundial dentro de la OPEP, que es Irán. Toda esta discusión entre cuál es el motivo del plan nuclear que tiene Irán, etcétera, ha hecho que los Estados Unidos emitan esta serie de restricciones para países socios que estaban importando crudo de Irán, entre ellos prácticamente las mayores economías de Europa, Japón, Corea, China, la India. Debido a estas sanciones que se anunciaron a finales del mes de enero de este año, ha habido una gran tensión, una gran percepción de preocupación en el mercado petrolero, que se traduce en que la comunidad financiera y otros participantes comerciales en los pisos de remate entren al mercado petrolero y compren contratos de crudo, esperando que de aquí a que lleguemos al mes de julio, cuando apliquen las sanciones, el precio del crudo esté mucho más alto. Si lo quieres poner con una metáfora, es como si te fueras a enterar por adelantado que una empresa de juguetes o de electrónicos va a tener muy buenos resultados en los próximos 2 cuartos y por lo tanto compras las acciones de esa empresa por adelantado. Es lo mismo en el mercado petrolero. Hay una llegada de inversionistas por toda esta tensión geopolítica. Pero entonces no necesariamente es de que hay menos petróleo en el mercado, ¿o también es eso? No es por eso que el Brent ha llegado más allá de los $125 por barril, es por la percepción. Exacto, porque las famosas sanciones contra Irán o el embargo contra Irán todavía no se ejecuta. Todavía no se ejecutan por completo, hay una fecha límite para el mes de julio, pero de enero a la fecha países europeos ya han comenzado a reducir de manera importante sus importaciones de crudo, es decir, ya hay movimientos en el mercado petrolero que están afectando el flujo de barcos, etcétera, y ya se está sintiendo en el mercado cierta preocupación de los comerciantes petroleros que se comunica a la comunidad financiera, a los participantes de los pisos de remates e interpretan que ya hay impacto. No hay una falta de petróleo porque Arabia Saudita y otros países miembros de la OPEP han estado abriendo la llave y produciendo más petróleo, pero hay una preocupación lógica en que un importante productor europeo, de volumen hacia Europa, si se ve interrumpido este flujo, va a tener que enviar todo su volumen hacia la India y China, y por lo tanto, logísticamente tiene que haber un desequilibrio que se interpreta como una preocupación en el mercado petrolero y hace que suba el precio del crudo Brent. Claro, ahora, antes de la entrevista me estabas tú explicando que en este momento, a marzo del 2012, ya el precio del petróleo está al nivel en el que estuvo el nivel máximo el año pasado. En toda de la gasolina. De la gasolina. Así es. Ok, bueno, qué bueno que me lo aclaras porque de todos modos era de lo que iba a hablar de la gasolina. Entonces, el año pasado la gasolina estuvo a 3.90 y en este momento, el nivel máximo, y en este momento que apenas estamos en marzo ya estamos a 3.90. Y hoy también escuché algunos analistas que están esperando que la gasolina llegue aquí en Estados Unidos en la temporada alta de manejo en el verano, que es las vacaciones de verano, llegue hasta los $5 el galón. ¿Tú también lo ves?
No, no, yo sería muy cuidadoso con esas declaraciones. Aquí hay que aclarar la geografía de la gasolina. Cuando hablamos del precio promedio nacional, estamos tomando en cuenta el peso específico de estados. Estamos hablando desde California hasta Kansas, etcétera, que tienen precios muy variables de la gasolina, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando hablamos del precio promedio nacional, el año pasado en su nivel más alto, cuando teníamos problemas con Libia y la primavera árabe y todo eso, el nacional llegó a 3.94, ¿no? Estábamos en el mes de mayo en el pleno despeje de la temporada de manejo. A la fecha, en el mes de marzo del 2012, ya estamos en 3.90, es decir, todavía hay espacio para que de aquí a mayo puede que subamos a nivel nacional promedio de 3.90 a tal vez 4.15, 4.20 promedio nacional. Con este promedio nacional es posible que la gente en California sí termine pagando 5.50 o más, es decir, algunas gasolineras puede que ya estén vendiendo mucho más cara la gasolina hoy. Pero en el resto del país, en todos los estados donde se vende más barato la gasolina, pues no va a llegar a $5. Cuando la gente, como los analistas, comentan desde California que el precio promedio va a llegar a 5, ¿Están hablando de California? Se refieren a California, porque si fuera nacional, en California sería como 7.50. Pero tú no estás esperando que el promedio nacional llegue a 5. No debería de. Es decir, el factor fundamental que está presionando al alza el precio de la gasolina es toda esta preocupación y desbalance respecto a Irán. Desde mi punto de vista no va a haber de manera física, de manera real, un desbalance tan grande de aquí a julio que justifique que el crudo Brent llegue de 125 actual a 150. No debería de suceder eso porque también desde el punto de vista de la OPEP, de Arabia Saudita, etcétera, no les conviene que la recuperación económica se descarrile, ¿cierto? Claro. Entonces, bajo esta premisa, Arabia Saudita y los demás países tendrían que actuar de manera responsable, aumentar su producción mucho más para limitar el encarecimiento del crudo. Y bajo esta premisa, no tendría espacio la gasolina para subir hasta los $5 promedio nacional. Yo en lo personal no lo creo. Ahora, ¿qué tanto tú en el mercado petrolero, esto lo hablamos la última entrevista hace unas semanas, tal vez un par de meses a lo más, qué tanto valor o peso le están dando a ustedes un eventual ataque de Israel a Irán? No tenemos una ecuación que tome en cuenta este factor, en cuál es la probabilidad y cuánto podría subir el precio del crudo de la gasolina. Desde mi punto de vista muy personal, y no soy analista político, no creo que se lleve a cabo este ataque. Pero déjame te interrumpo, perdóname que te interrumpa, pero venga. Tú entre los analistas de la industria petrolera, yo te entiendo y estoy de acuerdo en que no le pongan un número a cuánto pueda subir el petróleo en caso de que Israel ataque a Irán. La pregunta que yo te hago es, ¿ustedes están considerando un ataque de Israel contra Irán? No. Es decir... porque muchos otros círculos sí lo están considerando, Jaime. Si se diera un ataque... hay que empezar a ahorrar para llenar el tanque de la gasolina porque el Brent subiría a 150, es decir, si hay una guerra en el Golfo Pérsico donde se impacte el flujo de barcos en el Estrecho de Hormuz, en toda la península, estamos hablando del suministro interrumpido de 20 millones de barriles por día de petróleo. En teoría, lo que ha dicho, también hay que decirlo, lo que ha dicho Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, es que él que garantizaría que el flujo de petróleo por el Golfo de Hormuz se mantendría. Es decir que eso quiere decir que se pondría bastante dura la guerra en el sentido de que la manera de garantizar eso sería con ataques bastante importantes, ¿no? Sí, creo que realistamente si hubiera un conflicto armado estaría complicado que los barcos sigan transitando como si nada hubiera sucedido. Lo que sí podría ocurrir ciertamente es que los Estados Unidos y Europa liberen petróleo de sus reservas estratégicas en el corto plazo y que por 40 días no se sienta ningún impacto, ¿no? Pero sí se interrumpiría el flujo de crudo. Por cierto también, el Financial Times estaba informando apenas esta semana que justamente Francia y Estados Unidos y otras economías más estaban pensando en liberar reservas de petróleo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué valor le das? Bueno, es una pregunta bastante existencial que tienen los gobiernos, ¿no? Todos estos gobiernos que siempre han defendido el libre mercado y la libertad regulatoria, etcétera. Las reservas estratégicas están precisamente para situaciones de guerra o de conflictos de suministro, como aquel conflicto con la OPEP en los 70s, ¿no? A principios de los 70s. Normalmente se supone que estas reservas estratégicas no están hechas para influir en el mercado.
Y al final de cuentas, lo que harían los Estados Unidos, Europa, si abren las reservas estratégicas, es aumentar el suministro, la oferta, y tratar de tirar el precio. Es como si trataran de impactar otro mercado, otro sector, ¿no? En el libre mercado. Entonces, yo creo que realistamente hablando, la línea de defensa número 1 serían los países productores de la OPEP. Arabia Saudita y el resto tendrían que juntarse, tal vez de emergencia, de aquí a julio, tal vez si subiera el Brent más allá de $130 por barril, por mayores preocupaciones, etcétera. Pero yo creo que tanto los participantes en los pisos de remate como el resto de los países exportadores y productores están conscientes que no puede subir mucho el precio a menos que haya un ataque real, un conflicto armado, y si ese fuera el caso, entonces sí estaríamos hablando de muchos más galones, dólares por galón en la gasolina, ¿no? ¿Algún comentario en particular que te merezca la industria petrolera de Latinoamérica? Bueno, aquí hay, como siempre, hay perdedores y ganadores, ¿no? Todos los países que afortunadamente tienen reservas suficientes para exportar volumen se han visto beneficiados bastante en sus balanzas financieras, en sus balanzas comerciales, porque hay exportaciones de petróleo que se expone que es barato y pesado, como el mexicano, como el venezolano, pero que está tan caro el petróleo que cada barril lo venden en 90 o 100 dólares, lo cual es bastante ingreso. Por el otro lado, aquellos países que necesariamente tienen que importar gasolina porque no tienen refinación suficiente, están pagando una cantidad de dinero bastante sorprendente a la fecha, y bueno, aquí es en donde se ve, dentro de todo la dinámica del mercado petrolero, la gran importancia de hacer las decisiones financieras a nivel gobierno en Latinoamérica, que le pudieran dar menos exposición o menos riesgo a cada país, ¿no? Hay bastantes refinerías disponibles en los Estados Unidos y en Europa que se están cerrando porque algunas empresas no quieren mantener refinación como negocio. Y sin embargo, hay varios países de América Latina que están dispuestos a invertir miles de millones de dólares para construir refinerías nuevas en sus territorios. En lugar de que aprovechen estas refinerías en Estados Unidos, en Europa, las compren muy baratas, muy baratas, y exporten ese volumen a sus países. Nadie lo está haciendo. O sea, yo sé que México es uno de estos países que está construyendo una refinería en lugar de comprar. ¿Hay otro país en América Latina que está haciendo lo mismo? Hay anuncios de refinación, de inversiones de refinación en Colombia, en Brasil, y me parece que otro par de países en Centroamérica. Y nadie está pensando en comprar una refinería en Texas. Sí, creo que sería lo más adecuado. Venezuela tiene refinerías en Texas, ¿no es cierto? Sí, correcto. Mira, sí, correcto. Interesante. Sí, es lo que hizo la India hace 15 años. Se invirtieron en refinación bastante para exportar al resto de Asia y han hecho bastante dinero. Yo creo que habría una buena oportunidad para que un buen país productor en Latinoamérica compre refinerías en Estados Unidos y exporte volumen no solo a sí mismo, sino al resto de Latinoamérica. La demanda de productos en Latinoamérica va a continuar creciendo. Claro. Latinoamérica importa más o menos 100,000 millones de dólares al año en gasolinas y destilados, etcétera. Claro. Es un buen negocio, pero claro. Bueno. Jaime Brito, de PFS Energy, desde Washington. Te agradezco mucho la buena disposición a charlar con nosotros, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la próxima.